información genética. Probablemente la importancia del DNA radica en eso, pero sin duda quienes realmente hacen las funciones bioquímicas son las proteínas. Y más importante tal vez, y eso ya por lo menos ustedes lo van a ver en este curso, todas las patologías tienen una explicación con una proteína. O sea, se sepa o no se sepa, siempre se llega a eso, que falta una proteína, que hay una proteína dañada, que una proteína no funcionó, que una proteína no existió, que hay una mutación, etcétera, lo que sea. Siempre hay una proteína. Ahora, para entender proteína, hay que entender estructura de proteína, la estructura. Porque hay una relación directa entre estructura y función. Si una proteína no tiene su estructura, no funciona. Y para entender estructura, hay que entender quiénes componen las proteínas. Y quienes componen las proteínas son los aminoácidos. Y por eso nosotros partimos con aminoácidos. ¿Ya? Yo quiero que entiendan algo. Yo me di esta media vuelta, ¿no? Como de hablar 5 minutos de proteína, porque quiero que ustedes entiendan que yo empiezo con aminoácidos, no por joderles la píldora, porque esto es química. Y hay harto pH acá. Es porque si ustedes no parten entendiendo aminoácidos, les va a costar entender proteínas. Porque mal que mal, la estructura de una proteína depende de su composición aminoácida. ¿Ya? Entonces vamos a partir con aminoácidos justamente por eso. Ahora, esta es la estructura general de los aminoácidos. Cuando yo digo general, estoy diciendo que todos los aminoácidos tienen que cumplir con esa estructura. Todos. Alguien me va a preguntar, oiga, ¿puede existir un aminoácido que no cumpla con eso? Sí, pero no es biológicamente activo para nosotros. Usted tiene que pensar que hay 400, 500 o 600 aminoácidos en la naturaleza. Pero todos los aminoácidos biológicamente activos, es decir, que están en sistemas biológicos, tienen esa estructura general. Y si ustedes miran esa estructura general, ¿qué ven? Ven primero un carbono central. Cuidado, no confundan central con quiral, son cosas distintas. El carbono central puede ser quiral, pero no necesariamente es lo mismo. Unido a un grupo carboxilo, está escrito, espero que si no estuviese escrito ya lo reconozcan, carboxilo. Unido a un grupo amino y un hidrógeno. ¿Cuál es la condición? Los tres grupos están unidos al carbono. Por ejemplo, imagínense que aquí hubiese otro carbono y después viene el amino. ¿Cumple? No. Puede ser un aminoácido, pero no es biológicamente activo. Y ya no nos sirve. ¿Ya? Y aquí abajo aparece el grupo radical que se llama cadena lateral. Y eso es lo que hace que un aminoácido sea distinto al otro. ¿Ya? Ahora, pregunta. ¿Por qué el grupo amino tiene carga positiva? Ahí. ¿Y por qué se puede protonar el grupo amino? ¿Pero por qué? ¿Qué hace que él se protone? O que ella, digamos la amina. ¿Por qué ese es negativo? ¿Por qué, por ejemplo, este no es positivo? Porque este perdió un protón. Ya. ¿Y por qué perdió un protón? Entonces aquí partimos con la primera definición complicada. ¿Qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿Qué es un ácido? Un ácido es aquella especie que... ¿Cuál es la definición de ácido? Que cede un protón. Recuerden, a ustedes en química probablemente no se lo enseñaron, pero antiguamente enseñaban la química, enseñaban como 5 tipos de ácidos. Olvídense, ácido en una frase es una molécula o una especie que libera un protón. Cuando yo libero un protón, ¿el protón qué carga tiene? Positiva. Por lo tanto, yo pierdo una carga positiva. Y si yo pierdo una carga positiva, quedo Negativo. perfecto. Por lo tanto, ¿por qué el carboxilo es negativo? Porque el carboxilo es un ácido. Pero cuidado,
Ah, porque aquí viene la semántica, este tema que nos complica en la bioquímica. Perfecto. El carboxilo es un ácido. Ácido. Pero ese que está ahí, ¿qué es lo que es? La máquina de la UTLA. Ese que está ahí, ¿qué es lo que es? Eso que está ahí tal cual escrito, ¿es un ácido? ¿Qué es lo que es? Ya, pero ese ácido. ¿Puede ser un ácido? Sí. Y dígame, ¿qué protón podría eliminar ahí? Ah, Ni porque uno. ya lo setió ya. Entonces, cuando tú ya cediste un protón, ¿en qué te En transformaste? base. Por lo tanto, ¿eso qué es lo que es? Base. Bueno, hice intencionalmente este juego porque eso es lo que yo voy a resolver mañana en los ejercicios. Pero ese es el problema en bioquímica. A mí no me interesa que calculen pH, que calculen menos logaritmo de la concentración de protones, que si un ácido fuerte, un ácido débil, acaso todo débil, da lo mismo. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan que ese compuesto que ustedes están viendo ahí con carga negativa Es una base. es una base, pero proviene de un ácido. O sea, no se conjuga. Exacto. Eso es tan difícil. No sé si es tan difícil. Lo que ocurre es que la otra explicación es esta. ¿Por qué ese es positivo? ¿Por qué? Capta un protón. ¿Y cómo se llaman las moléculas que captan protones? Base. Pero ahora, ¿qué es? Entonces, este aminoácido, ¿qué tiene? Tiene un ácido conjugado y una... Base O sea, perdón, un ácido conjugado y una Base base conjugada. Para terminar un poquito, ¿y eso por qué ocurre? Porque eso está dibujado pH 7. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque eso está dibujado pH 7, Neutro. a pH neutro. Esto es pH 7. Entonces, hay una cosa que ustedes se van a tener que empezar a dar cuenta, y es que todos los ácidos, la mayoría de los ácidos, la mayoría, el 90% que van a ver, a pH 7 son negativos. Y ahí es donde está el drama con este curso, les insisto, en la primera prueba. Porque uno les dice, ah, este compuesto es un ácido, ¿qué carga tiene a pH 7? Negativo. ¿Por qué es importante saberlo? Porque yo a pH 7, si sé que es negativo, puedo discernir con quién se va a atraer. Si yo tengo una carga negativa, ¿con quién me voy a atraer? Pero la positiva. ¿Y quién es positivo a pH 7? Sáquenlo por deducción. Las bases. La base. La mayoría de las bases son positivas a pH 7. Ahora, ¿por qué me planteo pH 7? Porque es pH fisiológico. De las especies, digamos, animales, la mayoría, digamos, uno podría pensar que el estómago tiene otro pH, pero en general uno trabaja pH medio fisiológico. ¿Ya? Entonces, para allá va la micro. Ya, yo igual hoy día voy a tratar de hacer un ejercicio para que entiendan. ¿Ya? Ahora, del punto de vista, esta clase es muy simple. Miren, yo me voy a pasar las siguientes diapositivas súper rápidas, porque esto es puro estudio. ¿Ya? Esto significa cómo se clasifican los aminoácidos. Ustedes tienen, insisto, alrededor de 400 y tantos aminoácidos en la naturaleza. E inclusive yo me atrevería a decir que de esos 400 y tantos, 300 podrían ser biológicamente activos con la estructura general. Nosotros necesitamos 300 aminoácidos, pero ni en pelea de perro, no llegamos ni al 10%, nosotros nos pensamos en 40. Entonces, en base a eso, nosotros clasificamos los aminoácidos. ¿En qué se clasifican? La primera cosa que hay que entender es esta. ¿Estándares o no estándares? ¿Qué significa estándar o codificable? Que está en proteína. O sea, un aminoácido por definición es estándar si es que está presente en nuestras proteínas. No es estándar, no está presente en nuestras proteínas. Por ejemplo, glutamato es estándar, porque es parte de nuestras proteínas. Ahora, cuidado, el glutamato actúa solo como un neurotransmisor también, pero eso no lo hace no ser estándar. Lo que pasa es que en ese instante está actuando solo, pero él generalmente está metido en una proteína.
¿Ya? O sea, quiero aclarar con este ejemplo que la clasificación es para siempre, no es que cambie, no es que el glutamato cuando está solo es no estándar y que cuando está metido en una proteína es estándar. Él siempre es estándar. Actúe solo o actúe en una proteína. Ahora, aminoácidos no estándar, ustedes conocen a uno. Uno por lo menos. Por ejemplo, se lo han tomado inclusive algunos. La taurina, bebidas energizantes. La taurina es un aminoácido no estándar. ¿Por qué no estándar? Porque si bien es cierto, actúa a nivel del sistema nervioso, es un activador, despierta, activa, nunca va a estar metido dentro de una proteína. Ustedes no lo van a ver formando la estructura de una proteína. Entonces no es estándar, ¿no? ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que no sirva. Es simplemente si está o no está en proteína. Ah, disculpe, dígame. Codificable también podría significar que lo produce el DNA. No es que lo produzca, lo codifica el DNA. Tú tienes un código genético que se traduce en un aminoácido. Eso es. Por eso se llaman estándares de proteína o codificables. Pues son 21. Todas las proteínas provienen, en este caso, del DNA y se transforman en Por RNA. supuesto. Y todas tus proteínas provienen del mismo código genético que tú tienes. Esa tablita de 64 tripletes de codones que ustedes vieron alguna vez en biología o en genética, lo que sea. Sí. Aquí es dijo que todos los DNA son los mismos. O sea, nosotros tenemos el mismo código genético. Porque tenemos los mismos tipos de proteínas. Particularmente porque somos de la misma especie. Generamos el mismo tipo de proteínas, pero así todo, tus proteínas, algunas son distintas a las mías. Pero eso no es porque esa parte de tu gen sea distinto, sino que simplemente, en vez de usar este pedazo, tú usas ese pedazo. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que está de moda. Si todos los códigos genéticos son iguales, la pregunta es, ¿cómo puedo discriminar que el compadre que puso la bomba en el metro era él, pues no era yo? ¿Me cachai? Eso ocurre porque, si bien es cierto, el código genético es igual, hay zonas características. Por ejemplo, los test de paternidad se hace, pese a que todos los códigos genéticos son iguales, pero mis hijos tienen una parte de mi código igual, se repite, de padre a hijo. Y eso es lo que se analiza, solo esa parte. ¿Se fijan? Ahora, tu hijo tiene otra parte, porque tu código en esa parte es distinta, aunque sea la misma código, otra parte que es igual. Pero como tú tienes una parte distinta a la mía, que se repiten los hijos, no hay cruce. ¿Se fijan? Siendo que el código es el mismo, pero lo que pasa es que tú expresas cosas distintas. El ejemplo clásico es la librería, en la biblioteca. Tú tenés todos los libros, eso es el código genético, y tú solamente sacas los libros que a ti te gustan y yo saco los que a mí me gustan. Aunque obligadamente sacamos muchos iguales, porque hay muchas cosas que son iguales. La hemoglobina es la misma, eso es la especie. Exacto. ¿Ya? Ahora, miren acá abajo, o sea, ahí al lado izquierdo, ¿qué dice? Ya. Cuidado, los estándares, solo los estándares, pueden ser esenciales o no esenciales. No todos, solo los estándares. O sea, esos 21 aminoácidos que ustedes conocen como estándares, se clasifican esenciales o no esenciales. Esenciales, ¿qué significan? Necesarios. Los necesito obligadamente consumir por la dieta. No esenciales. Producimos nosotros. Claro. Ahora, generalmente, ¿cómo se producen los no esenciales? A partir de los esenciales. Esa es la explicación de los esenciales en general. Los esenciales son esenciales por dos motivos. Primero, porque no los puedo sintetizar. Y el segundo es que la mayoría de los aminoácidos no esenciales se sintetiza a partir de los esenciales. ¿Ya? Y por último, que es lo que nos va a tratar de centrar un poco hoy día, es esto. Esto está junto, aunque esté separado acá, es una misma clasificación. Y es que dependiendo del grupo lateral del R, los aminoácidos pueden ser ácidos, básicos, neutros. ¿Ya?
Y eso va a depender de la estructura del grupo. Entonces yo vuelvo a insistir. Todo esto se lo voy a dejar a ustedes. No es porque no lo quiera, necesito enfocarme en lo que realmente cuesta. ¿Ya? ¿Qué significa que un aminoácido sea neutro? O mejor dicho, veámoslo en general. ¿Qué significa que una molécula sea neutra? ¿Será eso? ¿Qué significa esto? Ya, entonces aquí aparece el primer punto. No tiene carga. Perfecto. ¿Qué otra cosa podría ocurrir? ¿Cómo? Nunca se asimila molécula neutra con pH neutro. Esa es una mezcla errada. O sea, es un error conceptual. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Apolar. No nos compliquemos tanto todavía. Es verdad, es apolar, pero tranquilo. Porque en el fondo entra ahí. Necesito solamente abocado a eso. Las cargas que va a tener estén en equilibrio. Perfecto, o sea, molécula con carga, pero lo que nosotros llamamos isoeléctrica. Es decir, si tengo dos cargas negativas y dos positivas, soy neutro, pero tengo carga. Es distinto a no tengo carga. Esto es lo que ustedes vieron en química que nunca entendieron, Sweeter-Ion. ¿Se acuerdan de eso? Sweeter-Ion. ¿El Sweeter-Ion no? ¿Y qué otra cosa podría pasar con neutro? Que es lo que realmente es. Acá. Neutro significa que no cambia su carga a medida que varío el pH. No. No, es distinto. El concepto de neutro, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero lo han escuchado. Si yo voy a un lugar, por ejemplo, voy saliendo aquí y veo que dos compadres se agarran a combo, y yo me quedo mirando, ¿qué soy? Neutro, la verdad que me da lo mismo que se agarran a combo, que se peguen. Si yo me pongo del lado de uno y me tiro a pegarle al otro, ya no soy neutro. Es un buen amigo. ¿No es cierto? Bueno, ese es el concepto de neutro. Se aplica en los países. Suiza fue un país neutro en la Segunda Guerra Mundial, no se metió. Ah, por eso el Sweeter-Ion. No, lo que pasa es que el concepto en aminoácidos es ese. No es el Sweeter-Ion, eso no se le llama neutro. No se le llama esto. No es neutro el Sweeter-Ion. El Sweeter-Ion generalmente... Pasa que si tú miras todo el aminoácido, puede ser. Pero cuando miras el grupo, cuando tú miras un grupo neutro, tú dices eso. Es decir, da lo mismo que tú lo tires a pH ácido o lo tires a pH básico, él no cambia su carga. Siempre va a ser carga cero. Pero es neutro, significa no que no tiene carga, sino que su condición frente al cambio de pH es neutra, da lo mismo. Entonces, ¿qué significa con esos aminoácidos? Significa que si ustedes los tienen a pH 7, a pH 14 o a pH 0, su grupo radical va a ser siempre el mismo. Siempre el mismo. O sea, si es apolar, va a ser apolar a pH 7, a pH 2 o a pH 14. Si es polar, va a ser a 2, a 7 o a 14. ¿Quieres si prende? Sí, me pasa poquito. ¿Ya? Eso es importante. Eso significa neutro. Entonces, miren, cuando ustedes ven la clasificación, y por eso hago hincapié y está en rojo en la cadena lateral, ustedes ven polares neutros, apolares alifáticos. Apolares no se pone neutro porque tú lo dijiste, ¿no? ¿Quién dijo apolar neutro? Guillermo, ¿no? Porque el apolar siempre es neutro.
Uno nunca dice apolar neutro porque está redundando, pero exacto, una cadena apolar va a ser neutra porque el pH va a ser siempre igual, apolar. ¿Ya? Los ácidos, entonces, ¿qué les va a ocurrir? Que pueden cambiar de carga neutra, 0, a negativo. Eso ya no es neutro, cambio mi carga. Dígame. En uno de los libros está definido como polares sin carga. ¿Eso significa, lo vamos a tomar entonces como neutro? Polar sin carga, pero puede ser apolar también. También es neutro. El apolar también es neutro. Están definidos, hay otra clasificación apolar. Sí. Lo que pasa es que tú defines todos los neutros pueden ser polares sin carga o apolares. Y los básicos presentan un grupo amino, generalmente en su estructura, y ese grupo amino también cambia de carga si yo cambio de pH. Entonces esos grupos ya no son neutros, cambian. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Yo voy a volver a esto. Me voy a centrar, insisto, en el pH hoy día, ahora, y después voy a volver a ver la actividad óptica. Por ejemplo, si ustedes miran esos aminoácidos, vuelvo a insistir. ¿Y por qué hago el alcance del Sweeter-John? Tomen el primero que está allá, que es el más simple de estos. ¿Cómo se llama? Serina. Serina. Esto es muy importante que hoy día ustedes lo hagan. Que se empiecen a familiarizar con el nombre y la estructura. A ver, familiarizar significa, yo te he visto en algún lado. O sea, no se aprendan de memoria la estructura, pero aprendan lo siguiente. Serina. Acuérdense que esto es todo igual. Fíjense. O sea, da lo mismo. Eso nos dice, o sea, es una plantilla que se repite de uno al otro. ¿Qué es lo que cambia? El R. Ahora, si ustedes tuviesen que tomar la serina, ¿qué les llama la atención del R? El OH. El OH. Punto. O sea, ¿qué tienen que familiarizar? Serina tiene un OH. Da lo mismo donde lo tengan, pero ustedes saben que tiene un OH. ¿Por qué tienen que familiarizarse con eso? Porque ese OH a ella le da la cualidad de polar. ¿Y por qué es neutro? Porque ese hidrógeno que está ahí, al lado de ese oxígeno, nunca se lo van a poder quitar en un sistema acuoso. Nunca. Cero posibilidad. Entonces ella no lo va a liberar. No se va a comportar como un ácido. Y no lo van a poder protonar, pero ni nunca. O sea, es más fácil, miren lo que les voy a decir, es más fácil liberar ese protón que protonarla. Y si ya les estoy diciendo que liberarlo es imposible, imagínense protonarlo. Ni una posibilidad. O sea, se trataría de estar acabando el mundo y la serina no se va a protonar. Entonces, ella va a ser polar neutra. Pero es polar. El mismo caso con la treonina. Miren la treonina. La treonina es un aminoácido súper, yo lo digo en buen español, súper conchudo. ¿Por qué? Porque la treonina uno lo mira, mire la polar. ¿Qué tiene ahí? El OH. Es polar. La pregunta es, de estos dos, ¿cuál es más polar? Bueno, la serina. Claramente. Es más fácil disolverla. Pero son los dos polares. Díganme. Llegué tarde, a lo mejor me perdí el concepto de protonar. Lo que pasa es que yo partí hablando de la definición de ácido y base. Un ácido, por definición para nosotros y para todo el mundo, es quien libera un protón. Y una base es quien lo capta. Entonces, tú podrías pensar que ese OH tiene dos opciones. O se deprotona y se comporta como ácido, que es lo más probable que ocurra con un OH, o se protona, que es poco probable que ocurra con un OH. ¿Ya? Ahora, en la serina, dada su estructura y dada donde tú la tienes metida en un sistema biológico donde tienes agua, no puede ocurrir ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, ella es neutra. Y si hay solamente un OH, igual es Generalmente el OH es tan potente que sí. Ahora voy a hacer una salvedad. Si tú tenías una cadena de 50 hidrocarburos y una esquina de un OH, no. En este caso, el grupo carboxilo, no es ácido carboxilo, ahí ese sí lo podemos protonar. Sí, pues. Y el otro lo cambia podía. la composición de la serina? Si nosotros protonamos ese. No, porque ocurre que estoy viendo la clasificación debido a su polaridad.
¿ya? Y la clasificación debido a su polaridad es única y exclusivamente debido a su... ¿A ti te da lo mismo arriba? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque mucha gente se pierde en esta parte y yo les insisto, porque uno lo que tiene que mirar es proteína. Cuando tú estás en una proteína, el aminoácido pierde el carboxilo y pierde el amino porque los enlaza. Entonces, lo que realmente funciona en una proteína es lateral. Y por eso tienen que saber ustedes. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en proteína diga, ah, no, esto es una estructura terciaria que se estabiliza por puente de hidrógeno entre radicales, ustedes tienen que pensar, ay, ¿quién hace un puente de hidrógeno? OH. Ejemplo, ¿qué aminoácidos tienen OH? Serina, treonina. Ah, entre serina y treonina pueden hacer un puente de hidrógeno. Esa es la rapidez que en las pruebas no está. La mayoría de las veces yo les digo a los alumnos, ustedes tienen el problema que en las pruebas les falta tiempo por esto. Porque en una pregunta que debería salir muy rápidamente, serina, venirse al tiro en la cabeza que tiene un OH, empezamos a dar vueltas a los 20 aminoácidos en la mente. Bueno, no se empieza a demorar. Pero esa es un poco la idea, por eso tú te fijas en la cadena lateral en el fondo. Ahora, es cierto, este tú podrías cambiar la carga, este también, pero eso no cambia lo que está acá. Exacto. Ojo con este, la cisteína. ¿Por qué digo ojo? Porque ciertos libros la colocan como neutra, ciertos libros la catalogan como ácida. La verdad, ambas. ¿Por qué? Porque es un ácido, eso se deprotona. Y es verdad. Y se deprotona al sistema biológico, porque el pH en que se deprotona es cercano a 9, 8 y algo, 9 por ahí. Ahora, ¿por qué muchos libros la catalogan como neutra? Por dos motivos. El más importante, si yo me deprotono a pH 9, díganme qué parte del cuerpo de ustedes existe a pH 9. Casi ninguna. Podría el intestino, pero es pH 8. O sea, ¿qué les quiero decir con eso? La cisteína en su cuerpo no ve su cualidad ácida. Ella es neutra. Por eso muchos libros se olvidan y neutro. Pero es un ácido, o sea, eso es la realidad. Pero generalmente, y aquí está catalogada como neutra, si ustedes se fijan. Y la otra acepción, ¿por qué la catalogan como neutra? Es porque la cisteína forma puentes disulfuro. Entonces es muy raro verla sola. Es muy raro verla libre. Siempre está enlazada con otra cisteína. Pero hay que tener esa salvedad. Miren acá abajo. Asparagina, glutamina. No confundir asparagina con aspartato, ni con glutamato, ni con glutamina. Este grupo que está acá es un grupo amino y un carbonilo. Eso en conjunto, ¿cómo se llama? Amida. También son polares. Neutro, vuelvo a insistir, porque esto no lo van a protonar nunca. Cuidado, porque esto es una amina. Y uno tiende a pensar que las aminas se protonan, pero esa no, porque está con un... Esto hace que esto no se protone. ¿Se fijan? Yo por eso les digo, esta parte es química. Entonces, aquí hay dos opciones, o me uno o me uno. No tengo otra opción porque no traten de entenderlo muy químico, sino que por eso les digo, empiecen a hacer relaciones. Sale más fácil a veces aprenderse los polares, neutros. Porque si yo trato de buscar la explicación por qué este no se protona, es muy simple. El carbonilo tiene un efecto, lo cual hace que este sea menos básico y al ser menos básico no se protona. Pero eso ustedes no lo vieron en química. ¿Se fija? Entonces, este grupo completo se llama amida, subrayenlo, y es neutro. Y siempre va a ser neutro. Nunca lo van a ver protonado. ¿Ya? Cambio, miren lo que ocurre acá. Primero de allá se llama Lisina. lisina. Miren la lisina. Insisto, yo no me preocupo de lo de arriba porque es igual. ¿Qué tiene? 1, 2, 3, 4 carbonos unidos en una estructura, digamos, de hidrocarburo, un alquil. Pero en la punta tiene una mina. Esa mina es básica. Y es muy básica. Ahora, ¿cómo pueden saber ustedes que es muy básica? Miren la carga. Positiva.
Todos estos aminoácidos están dibujados pH 7. Ella es básica, es positiva pH 7, quiere decir que es muy básica. Acuérdense este juego, cuando alguien es muy básico, su ácido es bueno o malo. ¿Lo vieron eso? Es el drama, ¿eh? Sí. Miren, en química hay algo muy sencillo. Hay tres cosas que tienen que tener claras para partir hoy día. Primero, lo que es un ácido y lo que es una base. ¿Qué es lo que es un ácido? C de protones, una base, los cargas. Perfecto. Segunda cosa que tienen que tener claras, las cargas. Cuando un ácido cede un protón, queda negativo. Cuando una base lo capta, queda positivo. Perfecto. Tercera cosa que tienen que tener clara. Cuando un ácido es muy fuerte, es decir, es un buen ácido, es bien ácido, su base es débil. O sea, me explico. Si este grupo de arriba, en definición, es un ácido, y yo les agrego, es un muy buen ácido, esa base que ustedes están mirando ahí es mala. ¿Qué quiere decir que sea mala? Le cuesta captar un protón. Para ella es mucho más fácil cederlo. Contrario a eso, aquí ustedes tienen una base. Esa base es muy fuerte. ¿Qué significa entonces que este ácido, porque esto es un ácido, ¿cómo es? Mal. Ese es el juego que tienen que ir haciendo ustedes. Tranquilo. Grábatelo ahí, ya lo voy a ver. ¿Ya? Miren el de acá. Arginina, nuevamente. Ahí aparece la base, carga positiva. Cuidado, esa es mucho más básica que esa. Ya van a ver cómo lo van a saber, no se preocupen, lo van a saber. Y tercer punto, aparece lo que llamamos histidina. Y aquí viene el tema que yo pienso, la histidina es probablemente el aminoácido más complicado que tienen que entender. Pregunta, ¿qué dice ahí arriba? ¿Ven la carga? No. ¿Y por qué está ahí? Les cuento, esto lo hizo el Leninger, el libro de bioquímica, que probablemente es el mejor libro que existe en el mundo para estudiar bioquímica. Tiene 64.527 correcciones. O sea, no es un error del libro. ¿Por qué lo puso ahí el señor Leninger? A 50 años, con 60 años. La explicación es muy sencilla. Esto es una base. Este es el nitrógeno que se protona. Pero lo que ocurre es que este nitrógeno se protona o se deprotona alrededor de 6,5, 6, 7. Entonces, pueden ocurrir dos situaciones. Puede ocurrir que ustedes a pH fisiológico lo tengan sin el protón, o sea que esté neutro, o puede ocurrir que lo tengan con el protón. ¿De qué depende? Del medio. Cuando nosotros decimos el medio, la proteína que está metida, si anda libre, si anda metida dentro de una proteína, es un aminoácido súper maldito. ¿Ya? Pero por eso está puesto acá, porque en realidad es básico. Ahora, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es la siguiente. Estamos a pH 7. Como está libre, no está protonado. Y eso está correcto, porque se protona como a 6. ¿Qué significa? Que esta es mejor base que esto. No. Esta base es más mala que esa, porque no está protonada. La calidad de una base se mide por cuánto se protona, cuánto tiempo dura protonada. O sea, que de las tres que hay ahí, la lisina es la mejor base. No, esta. Eso. Ahora, insisto, tú no lo podés saber hacia el ojo con estos tres, lo vais a ver ahora cuando veáis la tabla de pK. Con una tabla tú lo ves. Pero de estas tres, esta es la mejor base, después viene esta, y después viene esta. Ahora, si lo miráis desde el otro punto de vista, ácido, este es el mejor ácido. Este es el peor, y este es el medio, entre ellos tres. ¿Ya? Miren los ácidos. Polares con carga negativa, aminoácidos ácidos. Miren las cargas. Ahora, ¿por qué están negativos? Porque esto es pH 7. O sea, ellos ya se deprotonaron. ¿Se fijan? Aspartato, glutamato. Apolares alifáticos. Aquellos que tienen las cadenas hidrocarbonadas.
Glicina, alanina, valina, leucina, metionina, tiene un azufre, pero es una cadena hidrocarbonatada igual. Y eso es leucina. Si ustedes miran, todos estos tienen en común CH2, CH3, CH, H, o sea, son puros carbono y hidrógeno en el fondo. Y este que es bien especial, que es cíclico entre su radical y el grupo amino lateral, se llama prolina, también es apolar, tiene una cadena hidrocarbonada que además se cicla. Ahora, por favor, ¿Cuál? yo aquí quiero hacer un alcance con la prolina. No se confundan con la prolina, porque la primera confusión con la prolina es, oiga, pero si tiene una carga positiva en el radical, debería ser básico. Ese amino no es del radical, es ese. Aunque sea Es 2, como que, ¿ah? aunque sea H2. Es que tiene- No importa, lo que tú tienes que mirar al principio es de dónde viene ese amino. Ya. Y ese amino es el radical. Entonces, en el fondo es como que tu mano fuera el amino y te agarraste el pie que es tu radical. Pero no estaba originalmente en tu pie, estaba acá. Pasa que tú te enlazaste. A diferencia, por ejemplo, de los anteriores, que tienen dos aminos. Uno en el radical y otro en la mano, digamos, en la cadena estable, digamos. ¿Ya? Ahora, para terminar, pero vuelvo a insistir. Cuando llegamos a proteína, y yo en la prueba, aquí hay 3 personas que saben que se los voy a decir. No pretendan conocer proteínas si no conocen los aminoácidos. Pero cuando me dicen en la prueba, es que yo no entiendo proteína, entonces yo les empiezo a preguntar, ¿usted ubica los aminoácidos? Sí, yo los ubico. A ver, serina, ¿qué es lo que es? No ubican los aminoácidos, entonces yo vuelvo a insistir. Primera, yo ya les he ido dando tareas. Tienen que ubicar los grupos funcionales. Segunda tarea, ver quién es polar, quién es apolar. Tercera tarea, ubiquen los aminoácidos, ubíquenlos, familiarícenlos. Familiarizar significa serina, tiene un H, es polar. Aspartato es ácido. Lisina es básico. Eso es familiarizarse. Si yo no me familiarizo con los aminoácidos, estoy condenado. Porque después cuando quiera dar el siguiente paso, miren el siguiente paso. El siguiente paso significa que tengo que saber familiarizarme con los ácidos, cuáles son solubles e insolubles, que era la segunda pega, y qué grupos funcionales hay, que era la primera pega. Por eso esto es como una bola de nieve. Si trato de agarrar la bola de nieve al final, me lleva, pero con todo. ¿Ya? Por si acaso. ¿Qué tienen en común estos? ¿Qué son? Aromático. Aromáticos. Pregunta, porque aquí hay otro error. Aromático significa apolar. Ustedes lo vieron. Y es verdad. Todos los grupos aromáticos son apolares. Pero aquí son todos apolares. No. Miren hacia el medio. Tiene los H. Ese es polar. Porque hay un H. Y cuidado. La mayoría de los autores, y eso está correcto, dice que es polar neutro. Pero en realidad él es ácido. Pero ¿dónde está el problema? Que este se protona a pH 11 casi. Entonces, técnicamente, él, o ella, como lo quieren hablar, nunca ve su condición ácida en un sistema biológico. En un tubo de ensayo, en un laboratorio lo pueden hacer, pero en un sistema biológico es muy difícil. Entonces, si yo puedo ser ácido, pero si nunca me deprotono, ¿cómo voy a ser? Base. Neutro, no, neutro. Neutro, nunca voy a cambiar porque no me puedo transformar en básico. Para transformarme en una base me tengo que deprotonar primero. Y si nunca lo hago, soy neutro, en términos prácticos. ¿Dudas? Yo sé que hay. Ahora, ¿cómo se resuelven las dudas de esto? Aquí viene la segunda parte. Resulta que existe esto. Aquí está la tabla de pK. Entonces, la primera definición que ustedes tienen que entender, ¿qué significa pK? Así, ¿eh? No sé, díganme ustedes. La constante de equilibrio. Bueno, la constante de equilibrio. ¿Qué es pK? A ver. Por ejemplo, ¿ustedes vieron la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Sí, sí.
sea, no con Nunca el la nombre. entendieron. No con el nombre, no con el nombre, pero sí, sí la veo. ¿Ah? No sabía que se llama así. ¿No es la constante de equilibrio? Pero miren, si ustedes miran la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿qué dice? Dice que el pH va a ser igual al pK sub A más logaritmo ¿de quién? De la base partido por el Ay, ácido. Esa es la misma ecuación, lo que pasa es que yo le saqué el signo y los di vuelta. sí. Ya. ¿Y? ¿Por qué le saco el signo? Porque si yo multiplico por menos 1, este queda menos. Perfecto. Para dar vuelta el menos logaritmo, tú invertís para que te queden todos positivos en el fondo. Porque hay un signo negativo entre medio. Sí. Para dejar todo positivo en el fondo. Pregunta. ¿Qué pasa? Voy a poner una hipótesis. ¿Qué pasa si la concentración de la base es igual a la concentración del ácido? Es uno. Ahí. Da lo mismo el número. Es lo que uno. Da lo mismo. Son iguales. ¿Cuánto da esto? Logaritmo de 1. 1. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1? 0. 0. ¿Qué ocurre ahí? Que el pH es igual al... PK. Entonces defínanme pK. No. Miren lo que les estoy diciendo. Igualo la base con su ácido, o su ácido con el ácido con su base. Los igualo. Me da 1. Ah, Y en esa circunstancia el pH es igual al PK. pK. Entonces defínenme pK. ¿El grupo radical que queda? No, En el valor de la constante cuando estaba. no. A ver. Ese es el problema con ácido base, concepto. Porque esa ecuación la ocuparon y hicieron cálculos con ella. Sí. Pero no tienen ni idea lo que es. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué es lo que es pK? Muy simple. El pK es un pH. Partamos de esa base. O sea, cuando ustedes miran un pK, lo que a ustedes le están informando es un pH. Ese numerito que ustedes miran ahí es un valor de pH. ¿Qué significa ese valor de pH? Esa es la historia. Bueno, ese valor de pH nos dice cuando la concentración del ácido y su base conjugada es igual. Eso me está diciendo. Repito, ¿qué es lo que es un pK? Es el pH en donde el ácido y su correspondiente base conjugada es igual. Entonces miren lo siguiente. Vean el primer ejemplo que es el más simple. ¿Quién está ahí? La alanina. ¿Qué dice? ¿Cuántos pKs tiene la alanina? 2. 2. Pasó un poco así que no lo ven arriba. 2. ¿Qué dice ahí en la tercera columna? PK del ácido. pK del carboxilo. Ay, ¿Qué hay ahí? ay, Alfa. ¿Por qué dice alfa ahí? Eso es química, o sea que sí. Ya. no, pero no era. Ah, el ángulo. Ustedes se van a dar cuenta que en esta parte me voy a demorar, y me voy a demorar harto justamente por esto. Porque después cuando yo empiece, la gente que ha hecho bioquímica cacha que después el idioma es necesario, ¿o no? Porque si no se me pierden. ¿Ya? A ver, voy a poner un ejemplo. Ahí. Un aminoácido tiene lo que llamamos nosotros un esqueleto carbonado, es decir, el esqueleto central de carbonos. Pregunta, ¿cómo numero yo esto? 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. Les acorté la pega. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo. Esto es lo mismo, yo pongo siempre el mismo ejemplo porque es muy bueno. La mayoría, y aquí me doy cuenta por qué manejamos mal. Si yo llego a un lugar en un auto, en una esquina, y no hay semáforo, no hay paso ni hay disco pague,
¿Quién pasa primero? El de la derecha. Las mujeres siempre contestan bien. Los hombres no tienen ni idea. De hecho, me he encontrado el que tiene el auto más grande, el que tiene el auto más caro. Por norma, es el de la derecha. Es decir, si yo llego aquí a la esquina y esa calle tiene este sentido, el auto que viene por esa calle va a tener preferencia sobre mí. Eso es por ley, por norma. Eso se hace en todos los países del mundo igual. Ahora, voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo llego aquí, y en el auto, este tiene preferencia, pero resulta que justo aquí en esta calle está la comisaría, o están los bomberos, o está el hospital. ¿Cómo lo hago para cambiar eso? Simple, pues el compadre que tiene preferencia le pongo un disco par. Para eso se usan los discos pares. En el fondo se usan para regular, para cambiar la norma. Entonces el compadre que sabe que tiene preferencia, cuando le chantan un disco par, chao, la preferencia se va. Y ustedes así cambian el sentido de las preferencias en las calles, y por eso las calles con carabineros, hospital, no tienen disco pares y uno tiene como una salida preferente en términos prácticos. Acá pasa lo mismo, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Cómo se numera en química orgánica? La numeración que se utiliza es, y vuelvo a insistir lo mismo, grupos funcionales. ¿Cuál es el grupo funcional más importante que existe en química? El ácido carboxílico. Por lo tanto, aquí los más importantes son el o el. No puede ser los dos. Alguien tiene que ser más importante. ¿Por qué el de arriba? Porque está más cerca del carbono central. O da lo mismo. O sea, aquí se da, pero no es lo que manda. Entonces, ¿cómo se organiza esto? Bueno, lo correcto es eso. Ahora, ¿por qué esto es lo correcto? Porque cuando uno tiene esta instancia que tiene que decidir en esto, se aplica la sustitución, es decir, el grupo amino. ¿Dónde está? Que es el segundo importante. ¿En qué carbono? En el 2. Si yo parto numerando acá, queda en el 3. Siempre se privilegia que quede en el carbono más chico, en el 2. ¿Ya? Entonces, este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Pregunta, ¿cómo discrimino entre estos dos carboxilos? Cuando yo les hablo a ustedes. Yo no le puedo decir a una persona el carboxilo de arriba y el carboxilo de abajo, porque si el compadre le ocurre dibujar el aminoácido al revés, que no tiene nada de malo, me calza, porque el de arriba ya no es más importante. ¿Me entienden para dónde voy? O sea, si yo dibujo esto así, que lo puedo hacer, el de arriba ya no es más importante, el de abajo. Entonces, no puedo estar cambiando el de arriba, el de abajo, el del lado, el del otro lado. Hay una nomenclatura que se usa y es la siguiente. Siempre el carbono 1 va a ser este que está más cercano al amino en este caso, porque el amino queda en el 2. Y siempre, siempre, el carbono 2 en química se le llama alfa. Por lo tanto, cuando ustedes miran esto, dice alfa carboxilo, ¿qué les están diciendo? Que ese pK corresponde ¿a quién? Al carboxilo que está unido al carbono 2. alfa, no este. Este corresponde al R. ¿Me sigue? Fíjese que dice acá. Amino alfa unido al alfa, no el amino del R. Entonces eso es lo primero que ustedes se tienen que ubicar. ¿Quién es alfa? Carboxilo alfa es el carboxilo 1, el más importante unido al carbono alfa, que es el central en este caso. Pero se llama alfa no porque es central, sino que porque es el número 2. Y amino alfa va a ser este. Este es el alfa y este también es alfa. Lo único que dice que este es carboxilo alfa y este es amino alfa. Les puse este ejemplo porque este ejemplo grafica el problema. En la línea no es fácil porque hay un carboxilo y hay un amino, no hay donde perderse. Pero en aquellos aminoácidos que hay dos aminos o hay dos carboxilos, ahí se marea. ¿Estamos? Ya. Dibujemos la alanina entonces ahora. La alanina tiene esta estructura según
ese dibujo que está ahí. Créanme, es el mismo. ¿Ya? Y les dice a ustedes que tiene 2 pK. PK1 y PK2. ¿Cuál es el PK1? 234 y el 2, No, no, no sé. 969. Ya. Pregunta. ¿Qué diablos hago ahora con estos datos? ¿De qué me sirve? ¿Para qué los puedo usar? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿De qué me... no sé qué idea me dan? Estaba en la misma. ¿Qué idea les da? Diferenciar la base del ácido. Entonces yo ahora les voy a pedir un favor. Necesito que graben, si quieren, pero que no copien nada después. No, mírenme, no porque quiera que me miren, sino pongan atención. Porque todo es igual, pero aquí yo necesito que ustedes entiendan los conceptos. A ver, aquí hay 2 detalles. Miren cómo está dibujada la latina. Si ustedes se fijan, el primer problema que tengo ahí es que esa comadre, si yo se los digo, honestamente, ella así no existe. O sea, ella, tal cual ustedes la ven así, no existe en ningún sistema biológico ni tiene ninguna posibilidad que exista. La pregunta es, ay, si no existe, ¿para qué cresta me la dibujan así? Simple, porque esa estructura, ustedes la vieron en química, se llama estructura molecular. ¿Qué significa estructura molecular? Estructura molecular lo que implica es que siempre a ustedes les muestra qué es lo que son las especies. ¿Qué les está diciendo? Que la alanina tiene un CH3, un ácido y una base, una amina. ¿Cuál es la pega que ustedes tienen que hacer? Transformar esa estructura en lo que realmente es. ¿Y cómo lo hacen? Para eso se guían por los pK. Porque los pK en el fondo ustedes tienen esto. Una escala de pH entre 0 y 14. perfecto. Y aquí tienen 2 valores. Uno que es 234 y otro que es 969. 969. O sea, ustedes pueden de frente decirme que aquí tienen un pH que es más ácido y otro que es menos ácido. Ahora yo siempre, y esto lo voy a retocar el viernes, pero para que lo sepan. ¿Cómo se llama esta escala? Escala de pH. ¿Y qué mide la escala de pH? La acidez. Acidez. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente es correcto? ¿Esto qué es lo que es? Ácido. Ácido. Menos ácido. Menos ácido. Más ácido. Más ácido. Ahora, uno por descarte, o sea, no por descarte, por un tema netamente de inducción, saca que en el más ácido hay menos base y en el menos ácido Hay hay más más base. base. Pero esto no es una escala de basicidad, esto es una escala de pH. Lo que pasa es que uno trata de hacerlo entendible, pero en la realidad, eso que ustedes están viendo acá, y aquí es donde está el primer error que ustedes van a cometer. Miren eso. Es un pK de acidez. No es de basicidad. ¿Por qué? Porque es una especie ácida que se deprotona en un pH básico, si tú lo quieres llamar fácilmente. Y eso puede ocurrir, y ocurre a cada rato. Por eso yo les decía que el gran problema que vamos a tener, pero que lo vamos a solucionar, porque yo me voy a tomar este tiempo, es que pH va a ser nuestro escollo. Porque ustedes no tienen una base buena en pH, saben calcular pH, pero no tienen ni idea de conceptos de pH, se los digo súper honesto y se lo he dicho siempre a la gente que enseña química. O sea, me están grabando, yo siempre lo he dicho, los bioquímicos que hacemos bioquímica, en todas partes, ojo, más menos, pero en todos lados tenemos este problema que los alumnos llegan súper químicos, no, yo me peino en pH, el menos logaritmo del protón, si es un 5% saco esta constante, este es un ácido débil, y la ecuación de Henderson-Hasselbalch me la peino, ¿verdad? Pero cuando uno entra en detalles como estos de aplicación, porque el concepto es débil.
Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que a ustedes los pK les dicen, primero que todo, que este aminoácido tiene 2 protones que se deprotonan, si lo quieren llamar así. 2. 1, 2. Ahora, ¿cuál es el primer protón que se deprotona? Carboxilo. ¿Por qué saben que es ese? Porque corresponde al alfa. Por eso partí explicándoles eso, para que se ubiquen por lo menos cuál es el protón que se deprotona. Este es el primero, corresponde al carboxilo. ¿Cuál es el segundo protón que se deprotona? El amida. Ya, pero aquí tenemos un problema. ¿La amina qué es lo que es? Entonces, lo que tienen que ustedes primero arreglar, para que una amina se deprotone, ¿qué le tiene que ocurrir primero? Se tiene que protonar, po. Tiene que tener un... Porque si yo llego a deprotonar esa amina, estoy cambiando todos los anales de la química, me gano el Nobel, porque estoy diciendo en el fondo que la amina es un ácido. Entonces, esa es la raíz. Un ácido se puede deprotonar, porque él es un ácido. Pero una base, para deprotonarse, primero se tiene que protonar. Porque cuando yo me protono como base, después me puedo deprotonar, porque libero el protón que gané. ¿Me siguen? No me sigue. ¿Usted no me sigue? ¿Y usted? ¿Me sigue? Sí. Tenía cara de que no me seguía. Ya, ¿alguien no me sigue hasta acá? Perfecto. Entonces, dato. Eso me entrega el pK. Ya, llevémoslo a esto. ¿Cómo lo puedo hacer yo ahora? Ustedes tienen 3 opciones. Esto es libre elección, libre albedrío. O trabajan aquí al principio, o trabajan aquí, o trabajan acá. Y insisto, da lo mismo. Ahora, yo por un tema netamente mnemotécnico para aprender, siempre trabajo acá. Porque si yo trabajo acá, lo que tengo que ir haciendo para allá es siempre lo mismo. Si yo trabajo aquí, me tengo que devolver, y son 2 pegas. Entonces es más fácil trabajar acá. Entonces, ¿qué tienen que aprender ustedes? Miren lo siguiente. Entre 0 y 2.34. Eso es muy importante. Están en una escala pH. Entre 0 y 2.34. No tienen que meter el 7. El 7 está como por acá y está años luz. ¿Cuánta es la diferencia entre eso y eso? Gigantesca. Son 10.000 veces. Fácil. Entonces, este compadre no tiene idea que existe este. ¿Ya? Entonces, entre este punto y este punto, ¿qué ocurre? Si ustedes toman el primer pK sub 1, ¿qué significa ese pK? Significa lo siguiente. Significa que a pH 2.34 el carboxilo se transforma en esto. O sea, él se deprotona. Eso le está diciendo esto. Ahora, justo en ese punto, justo en ese punto, digamos aquí, el ácido, su concentración es igual a la base. Es su pK. O sea, en este punto, justo en ese punto, la concentración de carboxilo, digamos, unido a la alanina, estamos hablando de la alanina completa, ¿ya? Pero su carboxilo va a ser igual ¿a quién? A eso. Entonces la pregunta que ustedes se tienen que hacer es la siguiente. Antes de 2.34, ¿ya? Nunca se cuestionen ahí porque es más difícil. Cuestiónense antes, cualquier parte antes. ¿Quién manda? ¿Ese o ese? El primero. Entonces ustedes antes tienen carboxilo así, siempre. Ahora, ¿por qué súper abierto así y desparpajo total dibujé lo otro? Porque usted sabe que es neutro, entonces eso da lo mismo, no va a cambiar. Esa es la ventaja de saber los grupos. No me tengo que cuestionar si este se protona o no se protona, yo sé que es neutro, es apolar. Entonces aquí va a estar igual en todos lados, parejito.
Ya, aquí viene el otro problema. Porque el amino, tengo que saber, el amino, el dato que yo tengo es este. ¿Qué dice ese dato? Que él se deprotona en 969. Pero cuidado, yo vuelvo a insistir. Para deprotonarme tengo que estar primero. ¿Cómo es la amina protonada? ¿Es neutra o positiva? Neutra. No, positiva. Ah, perdón. Entonces, la amina se encuentra siempre así protonada. Y aquí lo que a ella le ocurre es que ella vuelve a su estado Original. natural. Pregunta. Cualquier valor entre 0 y 234, da lo mismo. Digan 2, digan 1,5, 1,8, 0, da lo mismo. Acá, ¿está allá o está acá? Está la... Acá. Sí. O sea, porque esto es 9 y tanto. O sea, el 234 está como por acá. La pregunta es que ahí existe solamente protonada. Por lo tanto, ahí está. Esa es la alanina en ese rango de pH. ¿Qué carga tiene? Más 1. ¿Por qué? Porque se encuentra el carboxilo protonado, pero es neutro, digamos no tiene carga, y la amina protonada, pero tiene carga. Acá tiene. Ese sería como su estado original. Ese es su estado real. Es decir, si usted tuviese pH 2 en su estómago, como podría pasar cuando come, la alanina está así. Ahora, fíjense, ¿por qué no existe esta especie que yo les dije? Es imposible que exista. Porque para que exista este compadre tiene que ser bajo 234. Y para que exista ella tiene que ser sobre 969. ¿No existe eso? Pero entonces, ¿cómo la escriben? Porque cuando tú no tienes... ¿Por qué no se puede replicar? O sea, eso... No, es que por eso te partí diciendo, la estructura que tú vas a ver en muchos libros o en muchas partes no existe. Es simplemente una muestra química de la estructura molecular que tiene la alanina. Tú tienes que llevarlo a los Sweeter-John. Por eso le preguntaba por los Sweeter-John yo. Y en los libros de bioquímica esto no aparece, aparecen así directamente. Pero ¿cuál es el problema que tiene el alumno con esto? Y cuando tú le pones la carga, se pierde, porque la amina no la ve básica. Porque tú te aprendiste esto en química. ¿Me cachai? O sea, tú cuando aprendiste química, te dijeron que la amina es la base y que la amina es esa. Pero cuando yo te la pongo así, no, pero ya no es la amina. No, es una amina, lo que pasa es que está protonada. Ese es el tema. ¿Sí? Sí. ¿Están todos de acuerdo? Ya, miren lo siguiente. ¿Qué ocurre en 234? Hago esto y salimos al recreo. ¿Qué ocurre en 234? ¿Quién se protona? El carboxilo. El carboxilo. Ahora me van a decir, ¿pero y por qué el carboxilo? Bueno, porque el pK del carboxilo es 234. Ustedes ya lo saben porque saben que es el alfa carboxilo. Entonces, pregunta, ¿cómo tengo que dibujar la alanina acá? Exactamente igual, pero sin la H y con el signo negativo. Exactamente, entonces esto queda... ¿Qué carga tiene eso? Neutra. Neutra. Eso se llama Sweeter-John. Porque el Sweeter-John tiene la cualidad que tiene carga. El Sweeter-John tiene carga. Tiene carga positiva y una carga negativa. Pero la suma de sus cargas es neutra. Entonces, la ventaja que tiene un Sweeter-John, y por qué se trabaja tanto en sistemas biológicos, es que son moléculas muy solubles, con carga, pero se comportan neutras. No se atraen por campos magnéticos, nada extraño. Eso es un Sweeter, en definición. ¿Qué le ocurre después a la alanina? Se desprotona. ¿Quién? La amina. La Ay, si no puedo Entonces decir lo otro la queda igual. No puedo decirlo. Todavía no me he hecho mi... Ah, no. mi- Cuidado. Miren esto. Yo por eso esto siempre lo anoto. O sea, yo no lo anoto, pero le digo a los estudiantes que lo anoten. Esa es una buena De base. positivo pasa a Neutro. neutro, no pasa a menos, porque si yo de positivo paso a menos, pierdo Dos. protones, no uno. ¿Qué carga tengo aquí? Negativa. ¿Se fijan? Así puede existir la alanina en cualquier parte. ¿De qué depende? Del pH. Ahora, ¿dónde está el 7,4 más o menos?
ahí, aproximadamente. Por lo tanto, la especie predominante a pH 7,4 es 0. Y aquí voy a hacer un alcance y con esto termino. ¿Por qué estoy diciendo la especie predominante? Por una sencilla razón. Porque esto que ustedes ven aquí se llama equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Significa que si yo hago un ejercicio más o menos de cantidad, si yo me pongo en 0, aquí hay 100% de esto. Le voy a poner... ¿Cuántos protones tiene la alanina? 2. Voy a poner 2 protones y voy a poner una A de alanina. Esos 2 protones corresponden a S y a S. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué carga tengo? Positiva. Más 1. Aquí, justo en la mitad, ¿quién existe? Un 50% de ella y un 50% de ella. O sea, HA0. HA porque ya perdió un protón. No me interesa cuál, aquí. Yo ya sé cuál, pero para que vean el ejercicio. Entonces, ¿yo por qué digo la especie predominante? Porque ustedes no pueden pretender que yo paso de 100 a 50 así. Esto va disminuyendo, de a poco. Entonces, claro, yo paso de 100 a 90. La pregunta es, 90, ¿el otro 10 quién es? Este. O sea, pregunta, ¿este puede estar metido aquí? Sí, Sí. pero hay mucho menos. Entonces, por eso se dice que no es predominante, que no manda, pero puede estar metido. Eso que ustedes están viendo ahí se llama buffer. Esa es la médula de la definición de un buffer. Un buffer es una especie que puede estar presente, las dos especies, que van cambiando sus concentraciones a medida que ustedes varían el pH. Y eso hace que aumente la base, o aumente el ácido, y que el resultado final que ustedes tengan es que el pH se mantiene constante. No neutro, constante. Porque neutro es 7. ¿Se fijan? Claro, entonces esto fue bajando, 90, 80, hasta llegar 50. Bueno, cuando fue bajando, este fue aumentando. Entonces, claro, aquí es 50 y 50. ¿Qué pasa aquí? Que este compadre que está 50 el primero, empieza a bajar de nuevo. Y este empieza Subir. a aumentar. Y llega a 0. O sea, aquí hay un punto en que tengo 100% de este compadre. 100%. ¿Y qué le pasa después? Que este empieza de nuevo a disminuir, y este empieza a aumentar. Por eso yo les digo que entre este lugar y este lugar, probablemente a 7,4, la especie predominante es esa, pero no es la única, probablemente. Hay más. Lo que pasa es que las otras no suman mucho. Lo mismo pasa con la que está para el otro extremo. Claro, pero cuando tú ya entras en esta etapa, quien predomina es esta. Aunque esté metida esta, Claro. pero la que manda es esta. Y eso pasa en toda la química. Pasa en el buffer de la sangre, por ejemplo, el carbonato y bicarbonato. Profe, ¿por qué hay hablado de pKa carbono lateral? Porque cuando tú tienes un carbono lateral no neutro, ácido básico, también se protona. Entonces, por ejemplo, esta es neutra, pero ese no. Se protona en 12. 2,5. Por eso yo te decía que la arginina es la más básica, la menos ácida. Que mira el valor. Es la última que se protona. ¿Qué significa que sea la última que se protona? Que prácticamente en toda la escala pH ella capta el protón. O sea, es muy buena base. Y no lo suelta nunca. O sea, es muy mala ácida. ¿Estamos? Ya, con los colorines que le dicen las películas. Recreo un Si poquito. no lo sueltan.